Sí, la verdad es que esta semana es una semana de las más importantes que tenemos, porque es un producto muy nuestro, que es el pan quemado, las cocas, las monas. Y bueno, aparte de todo, es uno que nos más ciframos al final en el resultado anual. Pero ya te digo, es un producto muy artesanal, muy manual, y los artesanos siempre vas a encontrar productos de buena calidad. Pues mira, nuestra mona es una mona de masa fermentada y es una formulación muy antigua que trabajamos la mayoría de panaderos. Es una base de aceite, huevos, harina, agua y con ralladuras de naranja y de limón. Algunos les añadimos zumo de naranja. Luego, entonces, el tema de las monas hacemos unas figuras con ellas. Entonces, todos los que tienen Semana Santa, que tienen afluencia de público, pues las previsiones siempre son más altas. Este año parece ser que vamos a tener un tiempo espectacular de sol, un problema para nuestros campos, que nos hacen falta el agua, pero bueno, parece ser que esta Semana Santa va a ser una Semana Santa de mucho trabajo, nos da la impresión. Bueno, es que ¿sabes lo que pasa? Que como venimos de 2 años de pandemia, el año pasado fue casi una Semana Santa normal, pero bueno, este año la previsión es que sea alrededor de un 15% más que el año pasado. Entonces no sé de cuánto estaremos hablando, pero bastantes de cientos pan quemados y coscas. Pues mira, aquí en Valenciano tenemos una palabra que lo resume todo, que es convoy. O sea, cuando vamos a comernos la mona con los amigos, con los familiares, con nuestros hijos, los pan quemados, es un espacio de tiempo para poder disfrutar. Entonces, es el convoyarnos todos en quedar un día a comernos el pan quemado. Entonces, pues bueno, es nuestras tradiciones de comer con las manos. Queramos o no queramos, somos medio árabes. Entonces, es muy importante el poder compartir. Y eso es muy interesante también para las relaciones personales con todos nuestros amigos, que a veces, pues bueno, la distancia y el trabajo no nos lo permiten.